Saludamos a todos los amados del grupo Conciencia Operativa. Hoy me toca hablarles un poquito, conversar un poquito con ustedes. No pasaré de 10 minutos, pero quisiera tocar un tema un poco controversial. Quisiera hablarles de el regreso de mi encuentro. Quisiera hablarles de eso, el regreso de mi encuentro. Y usted un poco que dirá, bueno, ¿y qué quiere decir él con el regreso de su encuentro? Y es que por toda la vida nosotros nos enseñaron a buscar un Dios externo, a buscar un Dios de afuera, un Dios que no éramos nosotros mismos. Y les decía que a nosotros siempre nos enseñaron a buscar un Dios fuera de nosotros. Siempre nos enseñaron que Dios descendía, que Dios venía, que Dios nos visitaba, que estábamos separados de Dios, que nosotros y Dios éramos dos seres diferentes y que como nosotros habíamos pecado, Dios se había separado del hombre y que nosotros estábamos fuera de Dios, que necesitábamos hacer una confesión de fe, que necesitábamos hacer una oración para volver a Dios, y eso le llamábamos arrepentimiento, cambio de mentalidad. Y cuando nosotros hacíamos esta oración y decíamos, te recibo, Jesús, en mi vida, bórrame del libro de aquí, de allá, y inscríbeme aquí o allá, entonces creíamos que ya teníamos a Dios. Primeramente, cuando nosotros hacíamos esta oración, saciábamos nuestra conciencia dormida, porque nuestra conciencia se quedaba satisfecha de que estábamos recibiendo a Dios y de que estábamos manifestando a ese Dios que estábamos recibiendo externamente, pero no porque habitaba en nosotros o fuéramos Dios, sino que nosotros creíamos que cuando invocábamos su nombre, Él venía al lugar donde nos reuníamos, venía al lugar donde lo estábamos invocando, descendía y su presencia se manifestaba. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver desde nuestra experiencia, ya conociendo esta conciencia imperial y operativa, donde ya hemos entendido que somos Dios, no dioses, Dios, somos Él, porque desde que el hombre fue creado, Dios le sopló su vida, le sopló su aliento, le sopló ese espíritu que vivifica. La Biblia dice que el primer hombre fue alma viviente, pero el alma es el compuesto de lo que le da vida al espíritu. Es decir, que sin ese aliento de vida que recibió Adán, no hubiera adquirido la vida de Dios, porque no hay otra vida. Todo lo que hay en esta tierra creado, sean árboles, animales, plantas, ríos, mares, todo concibe vida conforme a su género y a su naturaleza. Y conforme a su género y naturaleza, esa vida se ha impartido en cada cosa creada. Es decir, que nada de lo que fue creado está vacío, todo contiene a Dios y Dios contiene todo lo que es creado. Entonces, podemos determinar lo que dice la misma Escritura. Esa evidencia histórica dice que Dios está en todo y lo llena todo. Entonces, nada fue creado vacío, todo fue creado y lleno y saciado de Dios. Es decir, que Dios se dividió en partículas y se introdujo en cada parte de lo creado. ¿Y por qué nosotros entonces hacíamos esa oración de fe? Es porque el sistema religioso nos enseñó que cuando hiciéramos esta oración de fe, entonces nuestro deseo de ser salvado quedaría saciado. Es ahí donde el hombre no se ha sumergido en ese interior que posee, donde está Dios. Dios no está fuera del hombre, Dios está en el interior del hombre. Los peces no habitan en las afueras de los ríos, habitan en el interior de los ríos. Los peces no habitan en el exterior de los mares, habitan en el interior del mar.
Un hijo cuando se engendra en una mujer no está afuera de una bolsa, está dentro de una bolsa, dentro de un óvulo, y de un óvulo se formó un niño. Es decir, que todo lo creado, formado, está en lo interior. Asimismo es Dios en el hombre. Dios en el hombre no está afuera, se manifiesta en lo externo, pero se encuentra en lo interno. Entonces, nosotros hoy determinamos que la religión nos enseñó a hacer una oración de fe, pero sin tener una búsqueda, un encuentro. Nosotros creíamos que los encuentros eran de rodillas, orando, ayunando, haciendo obras, pero el encuentro con Dios es en nuestro interior. En nuestro interior está la verdadera realidad de quiénes somos. Por eso tenemos que encontrarnos en nosotros mismos. Cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos, no estamos encontrando este cuerpo de piel y carne. Estoy hablándote de un encuentro donde irás a tu interior, navegarás, tendrás un viaje, bregarás mar adentro, y entonces encontrarás todo aquello que es una bendición. Por eso Jesús, cuando le habló a sus discípulos, o a Pedro y a Juan que estaban pescando, él les dijo: breguen mar adentro y tiren las redes. Es decir, que el mar es un océano, es parte de ese océano marino, y cuando él le dijo tiren las redes, breguen mar adentro, ellos recogieron muchos peces. Esos peces viven en el interior de ese mar, y allí es donde, en ese interior es donde están todo lo que es las bendiciones marinas que ellos pescaron, esos peces que le iban a traer soluciones a asuntos terrenales. Entonces nosotros tenemos que bregar mar adentro, en lo profundo de nuestro ser, para encontrar aquello que es nuestra bendición, que es Dios mismo en el hombre. Y lo que pasó fue que lo divino se vistió de piel, de carne, pero para hacerse ¿qué? Visible, porque era invisible. Pero nuestro buscar, nuestro encontrar es en nuestro interior. Por eso mucha gente se busca, empieza este recorrido, este viaje de encontrarse a ellos mismos, de encontrar esa esencia. Y lo primero que empiezan a encontrar es que se dan cuenta que todavía están llenos de odios, de rencor, de cosas del pasado sin arreglar, de asuntos carnales, terrenales que los detienen, que son obstáculos. Y entonces lo primero que ven es que hay un viaje que es muy difícil, que encontrarse es duro, que encontrarse le duele. ¿Por qué? Porque romper el primer velo, que es el velo de tu alma, donde están los sentimientos, donde están las emociones humanas, ese velo, para rasgarlo en ese encuentro y pasar a tu interior, será muy duro, será muy difícil, te costará, te dolerá. Será un viaje donde tú crees que te embarcaste y que no hay regreso, pero cuando tú llegues al centro de lo que verdaderamente eres, todo Dios, esencia, divinidad, sustancia, naturaleza divina, podrás entonces manifestar en lo externo. Cuando tú vayas en ese encuentro a tu interior, vas a ir rompiendo obstáculos, fronteras, velos, pero cuando llegues a tu interior, tu regreso será más fácil. Por eso hoy te estoy hablando del regreso de tu encuentro, porque cuando te encuentres como eres, verdaderamente tal como eres, divino, perfecto, completo, entonces ya no tendrás tiempo para mirarle las faltas a los demás. Discúlpeme, porque te verás tal como eres. Entonces comenzarás a ver en otro, aunque él no se haya encontrado, comenzarás a ver lo que tú has encontrado, de quién eres en realidad. Por eso Cristo le hizo la pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? La gente no podía saber quién era Jesús porque ellos no se habían encontrado. Por eso les preguntó a ellos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Por eso ninguno supo decirle quién era, porque ellos no se habían encontrado. El único que pudo decir quién era fue Pedro, y no porque se hubiera encontrado, sino porque Pedro tenía un deseo, había una razón de él querer encontrar quién era Jesús. Y entonces ese deseo, esa intención hizo que hubiera un momento de luz donde él pudo decir quién era. Pero por eso Cristo le dijo:
Y tú, Simón, que no te has encontrado, ya no te llamarás más Simón, sino Pedro. Roca, ya no eres varita, eres una roca. A partir de hoy comenzarás un viajar a tu encontrar. Por eso fue que más tarde le dijo, tú me negarás 3 veces. Y Pedro se lo refutó, pero después Pedro se compungió de todo corazón cuando vio que lo había negado. Entonces se dio cuenta que estaba en un viaje donde estaba rompiendo obstáculos. Por eso Pedro, después de tener ese encuentro maravilloso en el aposento alto, le enseñan un velo. O le enseñan un manto con diferentes animales y le dice, yo no comeré cosa inmunda. Es cuando Dios le dice, ¿cómo llamarás inmundo lo que yo santifiqué? Todo para que Pedro pudiera entender, tuvo un proceso donde él tenía un viaje, pero entre más gordos sean tus velos, más difícil será romperlos y llegar a ese interior, llegar a ese hombre interior que eres y encontrarte. Pero cuando tú lo encuentras, te pasará como aquel hombre que dijo Cristo, que fue y encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para adquirir ese tesoro, esa perla, porque eso está escondido dentro de ti. Tú tienes que encontrar tu verdadera esencia. Cuando tú encuentras tu verdadera esencia, ya no habrá límites, ya no habrá obstáculos, ya no habrá nadie que pueda interponerse. Serás uno en ese uno y nada podrá hacerte frente. Hoy te dedico estas palabras, este conversatorio, escúchalo, me pasé creo que de los 10 minutos, pero escúchalo y verás que tu encuentro tiene un regreso. ¿Cuál es tu regreso? Exportar eso que encontraste, lo vendrás a traer afuera, a tu exterior, y la gente podrá ver al Dios invisible, hecho visible a través de tu encuentro con tu verdadera esencia. Saludos, les amo, Padre eterno.